Muy bien, decíamos, la semana pasada comenzamos a hablar acerca del contexto en el cual se encuentra el libro de los Hechos. Dijimos que nunca podemos estudiar o nunca debemos estudiar un libro sin conocer su contexto. Uno de los aspectos importantes que necesitamos tomar en cuenta es tanto su contexto histórico como también su contexto gramático, ¿sí? O sea, qué es lo que significan las palabras, los modismos que se usaban en esos tiempos. Hay palabras que no podemos hoy nosotros aplicar de manera literal a nuestra vida porque no tiene nada que ver con el uso que se le daba en esos tiempos. Y dijimos que también el contexto histórico, ¿verdad? Hablando de cuál era el momento que se vivía. El autor del libro de los Hechos, dijimos que es considerado un libro. Hemos mencionado que en el Antiguo Testamento encontramos libros y en el Nuevo Testamento encontramos cartas. Sin embargo, como todavía no comenzamos con la etapa o la época de la iglesia, digamos así, es considerado el libro de los Hechos, es como un libro, ¿ok? Dijimos que es un libro que escribió Lucas, el evangelista. Lucas no fue apóstol, ¿sí? Él fue convertido. Es probable que él haya sido originario de Antioquía y que él haya sido convertido con aquellos creyentes que fueron dispersos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, por ahí del capítulo 7, 8, 9, por ahí de Hechos. Y ahí Lucas conoce el evangelio. Él se pega al apóstol Pablo. Digamos que el apóstol Pablo lo fue discipulando, viaja con el apóstol Pablo, pero también él se dedica a hacer una investigación profunda, hablando con cada uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y entonces en esa investigación, en ese querer saber más acerca del Señor, él recopila toda la información necesaria para escribir el Evangelio. Lucas, ¿ok? Entonces Lucas escribe el Evangelio a un hombre llamado Teófilo. ¿Se acuerdan qué significa Teófilo? ¿Sí? El que ama a Dios. Es una palabra compuesta del griego, teo, Dios, filos, amor, ¿ok? El que ama a Dios o el que es amado por Dios. Teófilo era un hombre gentil, o sea, no era judío. Y Lucas está escribiéndole el libro a él para que él conozca los hechos en el Evangelio. Lucas le describe cuáles son los hechos del Señor Jesucristo mientras él andaba con su cuerpo físico aquí en la tierra. Pero el libro de los Hechos nos va a mostrar y nos va a describir, el mismo Lucas le va a escribir nuevamente a Teófilo y le dice en el versículo 1 del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, le dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Eso es lo que habló en el Evangelio. Pero ahora va a comenzar a hablar acerca de los hechos del Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero con su cuerpo espiritual. ¿Quién es el cuerpo espiritual de Cristo? No. ¿Quién? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, ¿sí? Dice que la iglesia somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y hemos dicho que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Está compuesto por diferentes miembros, pero Jesús es la cabeza, ¿ok? Y cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes funciones, pero pertenecemos al mismo cuerpo. Entonces el libro de los Hechos nos va a hablar de los hechos de Jesús, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, obrando con su cuerpo espiritual aquí en la tierra, que somos nosotros. Entonces vamos a ir entendiendo un poquito más del contexto del libro de los Hechos. Está escribiendo Lucas a Teófilo, pero comienza hablando que en el capítulo 1 está describiendo que el Señor Jesucristo se presenta, dice a partir del versículo 3, dice, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino.
aquí el Señor Jesucristo, o Lucas describe que el Señor se apareció a los judíos. En ese momento, en el momento en el cual el Señor resucita, ¿sí? No había gentiles, no existía la iglesia, vamos a decirlo así. La iglesia aquí todavía no existía, sino todavía el Señor hablaba del evangelio del reino, ¿sí? Dijimos que el evangelio del reino sí se va a, el reino de Dios, el reino de los cielos, sí se va a establecer en esta tierra. ¿Cuándo se va a establecer el reino de los cielos en esta tierra? ¿Cómo se llama eso? El milenio. Perfecto. Entonces aquí estamos entre un paréntesis. El protagonista hasta este momento de la historia es el pueblo de Israel. Es el que lleva el protagonismo. El Señor hace todo lo relacionado acerca de su pueblo, a la promesa que Él le había hecho a Abraham, que después se la volvió a rectificar o la volvió a hacer a Isaac y después a Jacob, ¿verdad? Entonces Dios había hecho esa promesa de levantar de Abraham un pueblo, una nación, y que a través de esa nación serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahí vemos expresado el propósito de Dios para este mundo. ¿Cuál es? Que su nombre sea glorificado y anunciado por toda la tierra. ¿Cuál es el otro propósito que tiene el Señor? Que nosotros seamos parte de que su nombre sea dado a conocer, ¿sí? Entonces, ya aquí en el capítulo 1 y versículo 8 es el versículo clave de todo el libro, ¿sí? Capítulo 1, versículo 8 dice: y me seréis testigos, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en este versículo está bosquejado o está bien organizado todo el propósito del libro. Vamos a ver cómo dijimos que estaba organizado o bosquejado el libro. Dice que me seréis testigos, dice, la proposición que nos hace aquí Lucas es que nosotros, ¿verdad? Que el Señor será manifestado aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo a través de su iglesia. ¿Cómo? Siendo testigos en Jerusalén, capítulo 1 hasta el capítulo 7, siendo testigos en toda Judea y Samaria, capítulo 8 al capítulo 12, y siendo testigos hasta lo último de la tierra, capítulo 13 hasta el capítulo 28. Dijimos que hay varios personajes principales en este libro, o sea, hay varios que se presentan acá, obviamente el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, pero también el apóstol Pedro, Esteban, Felipe, Jacobo, y a partir del capítulo 13, quien lleva todo el protagonismo, digamos así, o el personaje principal es el apóstol Pablo, ¿ok? Y la iglesia también. Entonces, así es la forma en la que hemos organizado, o el mismo libro de los Hechos, o el Lucas, o el Señor, inspirando a Lucas, ha organizado este libro para que nosotros también podamos entenderlo de una mejor manera. Entonces vamos a pasar al primer punto, dice, siendo testigos en Jerusalén, del capítulo 1 al capítulo 7, vamos a ver que encontramos, dijimos, la actitud de la iglesia era una actitud de esperar en la promesa, ¿sí? Podemos bosquejarlo o decir de esa manera. Siendo testigos en el capítulo 1, ¿cómo ellos iban a ser testigos en Jerusalén? Esperando la promesa, ¿sí? Ahora, mientras ellos esperaban la promesa, este capítulo nos va a mostrar 4 formas de esperar la promesa. En primer lugar, esperando en las promesas que el Señor ya había cumplido, ¿sí? Y que había ya presentado. Eso vamos a ver algunas promesas aquí ahora que leamos el capítulo. En segundo lugar, esperando en las plegarias. En tercer lugar, esperando en la palabra. Y por último, esperando en su persona. ¿Okay?
Bueno, sería esperando en la oración, pero para que quedara literado le puse en las plegarias, ¿verdad? Pues es un sinónimo. Entonces, para que ustedes también lo puedan aprender un poquito más fácil o lo puedan tener en cuenta. Qué difícil es esperar, ¿no? Ya lo mencionábamos hace rato cuando estábamos iniciando con la reunión. Es difícil esperar. Dijimos, es difícil esperar en la fila del banco, era difícil esperar en la fila de las tortillas, es difícil esperar en todo momento, es muy difícil esperar. Pero aquí el Señor nos va a enseñar algo muy importante. Aquí ellos no solamente estaban esperando la promesa, sino estaban esperando la presencia del mismo Señor a través del Espíritu Santo, que les había sido prometido en algunos capítulos anteriores, bueno, en el Evangelio, por ejemplo, según San Juan. Vemos ahora, ahí vamos a meditar un poquito en este momento. Pero encontramos que la espera, y me gusta siempre pensar, cuando la palabra de Dios hace referencia a la palabra esperar, no está hablando de una espera pasiva, sino habla, la palabra que utiliza describe para esperar, describe una espera activa. Es como con deseo, es una, la idea es como cuando estás esperando a algún ser querido que viene, que está llegando de otro lugar, ¿sí? Esperas, pero no esperas sentado, ¿no? Sino esperas, limpias la casa, preparas la comida, estás emocionado, estás contento, ¿sí? Tal vez preparas un presente. Bueno, esa es la idea de que nosotros debemos de esperar de una forma activa, no de una forma pasiva. Algunas personas más adelante en el tiempo habían recibido la promesa que Jesús volvería a buscar a la iglesia. Y esos hermanos en la ciudad de Tesalónica, algunos de ellos empezaron a esperar, pero diciendo, pues ya va a venir Jesús, pues lo esperamos aquí. Dice, no, esperen, pero de manera activa, ¿no? No lo esperen así, pónganse a hacer las cosas. Entonces vamos a ver en esta hora, dijimos, en este capítulo, entendamos también que en este contexto, el Señor Jesucristo dice que, bueno, vamos a avanzar y vamos a ir explicando ahí algunas cositas antes de continuar. Esperando la promesa. En primer lugar, cuando ellos estaban esperando la promesa que va a llegar en el capítulo 2, pero la forma de esperar era que ellos tenían presentes las promesas que el Señor les había dado. Por ejemplo, Él les había dicho que Él no solamente moriría, les había anunciado mientras estaba con los discípulos, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 40, Mateo capítulo 16, versículo 21, Mateo capítulo 17, versículos 21 y 22, o el mismo capítulo 20, versículo 19, el Señor les dijo, es necesario que yo muera, pero al tercer día resucitaré. Él ya les había prometido que iba a morir. ¿Se acuerdan que en un momento les dice el Señor a los discípulos, es necesario que yo muera, que padezca, pero después resucitaré? Y Pedro le dijo, Señor, yo no lo voy a permitir, ¿no? ¿Se acuerdan que Pedro era bien arrebatado, ¿no? Ahí luego se ponía a defender al Señor y dice, no. Y después el Señor le dice, tranquilo. ¿Por qué? Porque él estaba impidiendo, él quería impedir la obra del Señor, el plan de Dios. O sea, si él impedía que Jesús fuera detenido, el plan de Dios no se iba a llevar a cabo. Entonces, ¿iba a servir que Pedro se pusiera bien bravo? No servía de nada. Así que él había prometido. Y ellos comienzan a recordar las promesas del Señor. Y aquí, cuando el Señor resucita, ellos se dan cuenta que lo que el Señor había prometido, realmente lo cumple, ¿sí? Entonces dice, tenemos que entender que, dice el versículo 3, que el Señor había cumplido su promesa, Él había resucitado, dice el versículo 3, que Él se había presentado delante de los discípulos con pruebas indubitables. ¿Se acuerdan que dijimos que era indubitable? Sin duda, algo que no tenía duda, algo que era certero, ¿sí? Eso es indubitable. Entonces Él se presentó y no solamente aquellos que dudaron, ¿se acuerdan? Tomás dijo, es que si yo viere, no estaba cuando se le presentó a los apóstoles, y dijo, si yo viere los agujeros en sus manos, en su costado, sus pies traspasados,
Y entonces el Señor se aparece nuevamente a los discípulos y le dice a Tomás, Tomás, no solamente mira, mete tus dedos en las heridas, en el costado, ¿verdad? Y dice, ahora Señor creo. Y dice, bueno, bienaventurado eres por haber creído, pero serán más bienaventurados aquellos que sin ver creyeren, ¿verdad? Entonces esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué traería a la vida y al corazón de estas personas? El ver que realmente Jesús había resucitado. Incluso el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 6, dice que el Señor no solamente se apareció a sus discípulos, sino que también se apareció a más de 500 personas. Entonces, muchas personas vieron a Jesús y creyeron en Él. Esto realmente, el saber que Jesús cumple la promesa, ¿qué nos trae a nuestra vida? Seguridad. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros esperamos en las promesas de Dios, sabiendo que Él cumple sus promesas, a nuestra vida va a venir seguridad. Seguridad. Pero no solamente traerá seguridad a nuestra vida, sino también la Escritura nos enseña que, o podemos ver a través de la vida de estas personas, que había venido para ellos confianza. ¿Ven qué diferente es esperar sabiendo en las promesas y que Jesús cumple lo que promete? Qué distinto es cuando esperamos con incertidumbre, ¿no? Cuando esperamos sin saber si será, si vendrá o no vendrá. No solamente ellos lo vieron, sino el Señor caminó con ellos, habló con ellos, comió con ellos, ¿verdad? Y aún terminó haciéndoles un desafío, ¿verdad?, para su vida. Hablando, no solamente recordándoles el mandato de la gran comisión, sino refrescándoles ahí un poquito algunas cosas que les había hablado. Entonces, cuando nosotros esperamos en la promesa de la resurrección, sabiendo que Él cumplió su promesa de resucitar, a nosotros nos da seguridad, pero también nos da confianza. ¿Saben cuál es la clave para la vida del creyente? Que Jesús haya resucitado. El capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo lo dedica a esta iglesia inmadura, ¿verdad?, problemática, carnal. Se los dedica para decirles, señores, Jesús resucitó y todo creyente resucitará igualmente con Él. Todo el capítulo, es más, usa más de 50 y tantos versículos, casi 60 versículos, para hablarles acerca de la resurrección de Cristo. Y les dice, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Vano es hueco, sin sentido. Entonces, ¿es importante la resurrección de Cristo? Claro que sí. Cuando haya situaciones de duda en tu vida, piensa, Jesús resucitó y está vivo. Hoy tal vez estamos en el preámbulo de que mucha gente celebre a los muertos, pero nosotros hoy podemos celebrar a los vivos, ¿verdad? Celebrar a los vivos. ¿Por qué? Porque pensamos que Jesús resucitó. Creemos, tenemos en la Escritura la promesa de que Él iba a resucitar y vemos su cumplimiento, que Él resucitó. Así que cuando esperemos sabiendo que Él resucitó. Pero ellos no solamente estaban esperando la promesa por medio de la resurrección de Jesucristo, sino también ellos estaban esperando en la promesa del Espíritu Santo. Alguien que busque, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, vamos todos ahí, San Juan, un libro antes del que tenemos abierto, San Juan, capítulo 14, y a partir del versículo 15, encontramos la promesa que el Señor Jesucristo había dado sobre el Espíritu Santo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais,
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 15, ahora sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y el Padre dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día conoceréis que yo soy de mi Padre, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Ahí entonces encontramos la promesa del Señor Jesucristo de que vendría el Espíritu Santo. Y dice ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6. Bueno, versículo 4, Hechos 1:4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, dice, oísteis de mí, o sea, que oyeron de parte de Jesús. Versículo 7, en el versículo 6 ellos le hacen una pregunta, si ya va a venir el reino, y él les responde y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero... Y ahí vuelve a recalcar, a renovar la promesa, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que podían esperar ellos por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo creen que se sentían en ese momento los discípulos y las personas que estaban cerca de Jesús, de que Él había muerto? Está bien, estaban contentos porque había resucitado, pero ahora estaba ya a punto de partir con el Padre. ¿Cómo creen que se sentirían? Tristes, ¿sí? Tristes. Obviamente el haber convivido con el Señor, el pasar tiempo con Él, pues traía tristeza la ausencia, ¿sí? Y ahora vemos cómo, en primer lugar, cuando estamos esperando y aún hay dolor o situaciones difíciles en nuestra vida, la promesa del Espíritu Santo trae en nuestra vida en primer lugar consuelo, ¿sí? Dice que yo rogaré al Padre y Él os dará, dice, el Consolador. ¿Por qué era la función del Consolador o el título de Consolador en el Espíritu Santo? Porque Él iba a venir a consolar la ausencia del Señor Jesucristo en la vida de los discípulos. No solamente Él como Consolador, no solamente estaban encontrando en esa promesa consuelo, sino también dice ahí, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, recuerden, ahora sabemos nosotros que en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos bautizados por el Espíritu. Ellos todavía no recibían el Espíritu. Entonces, en el momento que viniera el Espíritu Santo a sus vidas, serían bautizados. ¿Se acuerdan qué significa bautismo? Sumergir, ¿sí? Es baptismo y era un término que se utilizaba para los barcos cuando eran sumergidos o eran estrenados en el agua, ¿no? Los empujaban, se sumergía. Ahora, la idea acá es que ellos se bautizaban, ¿se acuerdan que Juan el Bautista los bautizaba? Y era una forma ¿de qué? De identificarse, ¿ok? Ahora, estas personas, todos eran judíos, recuérdenlo, todos eran judíos. El identificarse con Cristo tenía como precio aún su propia vida. Muchos de ellos que se identificaban con Jesús, tal vez eran de familias de fariseos, o tal vez eran de familiares que eran escribas, ¿verdad? O tal vez tenían familiares que eran personas muy tradicionalistas, ¿no? Y el hecho de identificarse hasta hoy en día, personas tal vez judías, ¿verdad? O personas musulmanas o árabes que se identifican con Cristo, para sus padres ya no viven. Yo tuve un compañero en el Instituto Bíblico que era
que era musulmán. Él nació en Belén, pero bajo una familia musulmana. Y él en Argentina se convirtió a Cristo. Y cuando él les compartió a su papá la decisión que había tomado, el papá le dijo, este día mi hijo ha muerto. Y para ellos murió. Y de hecho lo buscaban para matarlo, porque para ellos es una causa de muerte. Entonces, quiero decirte algo. El identificarse con Cristo ahora les iba a dar nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque tal vez perderían su familia, porque perderían muchas cosas. Pero el Espíritu Santo les iba a ayudar, o el bautismo que dice acá, el Señor ahora los introduciría en el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? Jesús caminó con un cuerpo físico, pero ahora el obrar del Señor Jesús en la tierra iba a ser a través de un cuerpo, ¿qué? Espiritual. ¿Y quién es ese cuerpo? Nosotros, la iglesia. Entonces, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, dijimos, somos llamados de este mundo y somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Somos ahora parte del cuerpo de Cristo. Somos colocados como miembros del cuerpo de Cristo. Y somos guiados por el Espíritu Santo para trabajar. Ahora y cumplir con la misión que el Señor había dejado en Mateo 28, 19 y 20 de la Gran Comisión. Entonces, no solamente recibirían ahí el bautismo del Espíritu Santo, para también tener, no solamente ser introducidos en el cuerpo de Cristo, sino también ¿para qué? Para tener un respaldo en su ministerio. Y por último, para poder cumplir con la Gran Comisión, versículo 8. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para cumplir con el propósito de Dios de llevar su gloria y su nombre a todo lugar. Vamos a continuar y dice, esperando en las promesas, pero esperando ahora en la promesa de su participación en el reino. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Claro, el Señor les había hecho una promesa. ¿Cuál fue la promesa que el Señor les había hecho a los apóstoles? ¿Se acuerdan lo que dice Mateo capítulo... ahí está, capítulo 19 y versículo 28. Que ellos se sentarían, ¿qué? ¿En dónde? ¿En dónde? En los 12 tronos. Muy bien. Para juzgar a las naciones. Recuerden que cuando hablamos de ese capítulo explicamos que es un juicio específicamente para las naciones que iban a creer en él. ¿Sí? A las naciones durante el tiempo de la tribulación. ¿Ok? Y dice ahí, explica y les da una promesa a los apóstoles y les dice, que ustedes se sentarán en los 12 tronos. ¿Ok? Ahora, esto será cuando el Señor reine en el milenio. Entonces los 12 apóstoles se sentarán en los 12 tronos y ellos ejercerán justicia durante el tiempo del milenio. ¿Ok? Ese es el tiempo donde ellos ejercerán esa promesa del Señor. Ahí se cumplirá, es para el milenio, no es para otro tiempo. Entonces ellos ya sabían que el Señor les prometió, nos vamos a sentar en 12 tronos para juzgar a Israel. ¿Ok? Y dice, ¿ya, Señor? ¿Ya? Ya quiero ejercer esa autoridad, ¿no? Dice, Señor, es momento. No les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones. ¿Sí? O sea, los elementos. Sino, dice ahí el versículo 7. Y no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Ahora, no les toca a ustedes porque no es el tiempo de que lo ejerzan. Pero mientras llegue el momento, ustedes me van a ser testigos. O sea, yo les prometí algo, que se iban a sentar conmigo, ¿verdad? Exactamente, pero no es el tiempo. Mientras tanto llega el tiempo, ustedes van a estar siendo testigos en todos lados. Así que ahí viene esa promesa, no solo para ellos, sino también se transmite para nosotros el hecho de ser testigos.
no es el tiempo, pero no pueden esperar sentados. No es porque no van a entrar en su función de juzgar a la nación de Israel, no van a hacer nada. Mientras tanto llega el momento, ustedes me van a ser testigos. Y gracias a Dios porque ellos obedecieron, ¿no? Esperaron, pero esperaron de manera activa, ¿no? Ok, vamos a continuar. Esperando la promesa de su segunda venida. Versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, algunos elementos interesantes de todo esto. Dice que ¿en qué se fue el Señor? En una nube. ¿Se acuerdan qué representaba la nube en el Antiguo Testamento? La gloria de Dios. Lo que conocemos como el Shekinah, ¿verdad? Lo que se conoce, que es la misma presencia de Dios. ¿Sabes? El mismo Padre vino a buscar al Hijo. Después de que había dado la espalda por causa de nuestro pecado, ahora la misma gloria de Dios vino a buscar al Señor. Y dice ahí los ángeles que aparecieron, dan otra promesa, la promesa de su segunda venida, que dijimos no es lo mismo que el rapto, porque aquí todavía no aparecía la iglesia. ¿Y a quién les está hablando? A judíos, ¿sí? Aunque eran creyentes en Cristo, pero eran judíos. Ellos iban a ejercer su ministerio, sus responsabilidades en el milenio. Entonces les dice, el Señor va a volver. Y así mismo como ustedes le están viendo partir, así mismo ustedes le verán regresar en su segunda venida. Y en su segunda venida dice que vendrá con poder y gran gloria. Y ahí vendrá acompañado de su iglesia, que somos nosotros los creyentes en Cristo. Y ahí entonces vendrá y ahí se posará sus pies sobre el monte de los olivos, se partirá y entonces será la batalla del Armagedón y vendrá ese juicio después a las naciones y después vendrá el inicio del milenio. Espectacular ese momento. Pero mientras tanto, dice, ustedes tengan confianza que así como Él resucitó, Él también va a volver. Ahora, pensemos en ese contexto. Dijimos, ¿puedes avanzar? Dice, me encanta lo que dice el versículo 10. ¿Cuál debe ser la actitud? Dice que ellos tenían, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Ahora, les dijo que el Señor vendría de la misma manera. Entonces, de alguna manera Él les está diciendo, de una forma implícita, mantengan sus ojos puestos en el cielo. Porque así como le vieron ir, así le verán venir. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hoy? Poner nuestros ojos en el cielo. Digo, no es que vayan caminando así todos los días, se van a caer, cuidado. Sino que nuestra expectativa no tiene que estar en las cosas de este mundo, porque son pasajeras. Sino nuestra expectativa tiene que estar puesta en las cosas que son eternas, en las cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo. Así que dijimos, vendrá en una nube Shekinah, la gloria de Dios, y a partir de ese momento iniciará el milenio y entonces ahí sí se sentarán los apóstoles en los 12 tronos. Muy bien, vamos a avanzar y vamos a mirar ahí, dice el versículo 14, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, ¿cuál debe ser la espera? Aquí ya el Señor ya no estaba, En este momento Jesús ya no estaba. Ya ni siquiera resucitado, ya se había ido con el Padre. No había llegado el Espíritu Santo y entonces dice que ellos esperaban al Señor o esperaban la promesa ¿cómo? Orando. Me encantan las 2 palabras que utiliza. Dice, perseveraban
unánimes. ¿Por qué perseveraban unánimes? Perseveraban unánimes porque el Señor había sido el ejemplo para cada uno de ellos con respecto a la oración. Ellos entonces comenzaron, dice ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, el Señor les enseña a orar, ¿no? Y dice, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dice, está bien, ustedes dirán, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y les da el Padre nuestro. Ahora, la idea no es que repitamos esa oración, sino que nos muestra el modelo de cómo orar. Y después vemos cómo, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 23, o Marcos 6, 46, dice que el Señor subía a la montaña a orar y pasaba horas orando. Encontramos también, por ejemplo, en Lucas 6, versículo 12, que el Señor se iba a orar, dice, y que toda la madrugada oraba. ¿Se acuerdan cuando Él fue a orar antes de ser aprendido? Y le dijo, se llevó a su equipo de oración, dijo, ustedes son mis gallos, ¿verdad? Ustedes me van a soportar a mí en oración. ¿Y qué pasó? Se durmieron. ¿Creen que aprenderían la lección o no? Sí. Y entonces ahora ¿qué hacían? Dice, perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Un dato interesante, fíjense lo que dice ahí el versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién? Con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién? ¿Con sus quién? Hermanos. ¿De quién? De Jesús. Ahora, tengo una pregunta. ¿Está diciendo ahí que oraban a María o oraban con María? Con María. Entonces, ¿María existió? Sí existió. ¿Fue virgen? Sí fue virgen, pero no fue siempre virgen. Porque dice ahí que, ¿qué? Tuvo sus hermanos. ¿Y ella pedía o venía para que oraran a ella? No. Dice, sino que ella oraba con los discípulos. Punto interesante. Pero cerramos, ella también oraba, ¿no? Hay obstáculos que nos van a impedir lograr el objetivo. Pero si nosotros perseveramos, no importando, no desmayamos, seguimos y seguimos logrando el tiempo de orar. Comienza a orar 5 minutos y vas a ver que el tiempo después se te va a pasar rápido, ¿no? Dice unánimes. Me encanta el concepto de unánimes. Es una sola persona. Esdras y Nehemías lo hablan y me encanta porque dice que cuando ellos reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, dice que todos trabajaban como un solo hombre. Y nosotros como iglesia, ¿qué somos? Un cuerpo. ¿Y qué debemos de hacer? Dice, debemos perseverar en la oración. ¿Cómo? Unánimes. Entonces tenemos que orar los unos por los otros. Ya les dije, aquí no se vale eso de, ay, te voy a contar algo de la hermana tal, para que ores, ¿eh? Eso no, aquí no se vale. Porque eso ya es chisme, no es apoyo, no es orar en unánimes, ¿verdad? Sino eso ya es otra cosa. ¿Qué debemos de hacer? Compartir nuestros motivos de oración. Por eso tomamos ese tiempito. ¿Quieren que oremos por algo? A ver, denos sus motivos y estemos orando unánimes. Ya vamos a comenzar ahora con los grupos de crecimiento y vamos a tomarnos tiempo para orar dentro del grupo de crecimiento. Pero cada familia tómese el tiempo para orar unos por otros en su casa. Nosotros como familia oramos por ustedes. Y nos repartimos, ¿verdad? A ver, tú oras por tales familias, tú por tales y yo por tales. Y oramos por ustedes. Necesitamos hacerlo todos juntos. Pero vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. Dice, es necesario que como iglesia aprendamos a esperar en oración. A hablarle a quien puede solucionar cualquier cosa. Fíjense bien, a veces tenemos el hábito de orar, pero no de orar al que nos va a solucionar el problema. Tenemos un problema con otro hermano y vamos y le decimos a otro, fíjate lo que me hizo este hermano, y fíjate que me miró así y entró a la iglesia y ya me vio por acá. Pero debemos de orar a quien realmente puede solucionar los conflictos. No se lo digamos a quien realmente no nos puede solucionar el conflicto. Sino eso ya es murmuración, chisme y queja y no está bien, no es pecado. Muy bien, vamos a avanzar, ya estamos por terminar. Y vamos a ver entonces ahí, esperando la promesa, pero esperando en la palabra. Vamos a ver que ellos se encontraron con una situación. Ahora había un hueco en la mesa, faltaba uno.
Bueno, faltaban dos en realidad, el Señor y otro. Y dice el versículo 15, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos era como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación, eso está en el Salmo 69, 25, dice, y no haya quien more en ella, y el Salmo 109, 8 dice, tome otro su oficio. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre vosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, Señor, tú conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Bueno, ellos aprendieron, ellos esperaron en la palabra, en base a la palabra de Dios. Ya no estaba el Señor para que les dijera qué debían de hacer, pero ahora fueron a la Escritura. Y dice que debía de otro ocupar el lugar de Judas. Y entonces ponen a estos dos, ¿verdad? A José, que también era conocido por justo, tal vez tendría una vida justa delante de Dios, porque por eso les ponían los sobrenombres, como una característica de lo que él era, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, como característica de algunos, pues el cabezón, dicen así, ¿no? Pero esas son características físicas, pero ahora características de una vida espiritual, dice, era llamado el justo, ¿sí? Y Matías. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues es necesario que se cumpliese la escritura, dijo el apóstol Pedro. Dice, como dijo ahí, siendo David inspirado por el Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía por tiempos y después se iba. Descendía por tiempos y después se iba. Y ahora la morada del Espíritu Santo iba a ser ¿qué? Permanente para todo el creyente. No es que, bueno, ya pequé, ya se fue. No, aquí sigue en nosotros, ¿verdad? Se contrista o se apaga, pero no se va, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar y vemos que era necesario que se cumpliese la escritura, dice ahí el apóstol Pedro. Dice, en aquellos días se levantó en medio de los hermanos, dice, y dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura. Hoy vimos que cuando estamos aún en el mayor momento de desesperación en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer? Ir a la palabra de Dios. Debemos de esperar en la palabra de Dios, relacionados a la palabra de Dios, buscando las verdades de Dios a través de su palabra. ¿Cómo está tu tiempo de lectura bíblica? ¿Realmente meditas en la palabra de Dios o solamente cumples con tareas? ¿O realmente estás haciendo las cosas meditando en la escritura? Y vamos a avanzar, dice, esperando en su persona. Dice Hechos 1:24. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahora aquí viene una situación muy particular. Recordemos que tenían la palabra, sí, se guiaron por medio de la palabra, pero ya no estaba el Señor para decirles quién. El Señor antes Él había nombrado a los apóstoles, pero ahora ya no estaba Él para nombrar al sustituto de Judas. Entonces, ¿qué iban a hacer? Tampoco estaba el Espíritu Santo. Entonces confiaron en una tradición antigua. Pero me gusta pensar en esto. Fíjense lo que dice el versículo 24. Dice, tú Señor que conoces los corazones de todos, dice, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos dependieron y esperaron en la persona del Señor. Tú sabes todo, tú conoces todo y tú muéstranos lo que se debe de hacer. Y entonces ahí dice que
la costumbre de echar suertes significaba que en una bolsita colocaban 2 piedritas. En cada piedrita colocaban el nombre de la persona, ¿sí? Entonces revolvían las piedritas y decían, Señor, en tu nombre nos vas a mostrar tu voluntad. Era una costumbre judía. Y cuando entonces ellos sacaban la primer piedrita, esa era la persona elegida. A eso se le llamaban las suertes. No es de que se echaron un volado, cosas así, no, ni chinchampú, nada de eso. Las suertes era de esa manera. Así que dijeron, Señor, muéstranos tú quién es. Ahora dice el versículo 26, dice, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Y no es de que Matías fue un suertudo, ¿ok? Tuvo suerte. No, fue definido por el Señor, ¿ok? A través de ese mecanismo, ¿sí? Porque todavía, recuerden, no estaba el Espíritu Santo para que los guiara a ellos. El Señor había determinado quién sería el reemplazante de Judas, ¿ok? No era Pablo, porque muchos dicen que era Pablo, que no tenían que haber elegido a Matías. No, no era Pablo, porque Pablo fue un apóstol a los gentiles. Y solo había 12 tronos para juzgar a los judíos. Entonces Pablo es el apóstol a los gentiles. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver, dice, la pregunta que le hicieron, o lo que mencionaron ahí, dice, Señor, muestra cuál de estos 2 has escogido. Y tal vez aquí nosotros, para esperar en la persona del Señor, tenemos que decirle, Señor, ¿qué harías tú? Hace un tiempito atrás salió de moda, ¿no? Una pulserita donde decía, ¿qué haría Jesús, no? Bueno, esa es la pregunta que constantemente nos tenemos que hacer. Señor, ¿qué harías tú? Ahora tenemos nosotros la ventaja de que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero siempre pregúntate, frente a cualquier situación, Señor, ¿tú qué harías? ¿Sí? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Ah? ¿Reaccionaría con ira? ¿Reaccionaría pasivamente? ¿Reaccionaría violentamente? ¿Reaccionaría desanimado? ¿Qué haría, Señor? Y ellos quisieron confiar en el Señor así. Así que hagámonos esta pregunta siempre. ¿Qué haría Jesús? Es necesario conocerlo para saber cómo actuar, ¿sí? Si nosotros conocemos cómo es el Señor, entonces vamos a ver cómo Él actúa y cómo Él desea que nosotros actuemos. En conclusión, para terminar, en este capítulo 1 de los Hechos, los discípulos nos enseñan que la espera es, en primer lugar, confiados, en segundo lugar, comprometidos y en tercer lugar, constantes. ¿Cómo estás tú en estos aspectos? ¿Esperando en el Señor? ¿Lo haces confiado o lo haces con dudas? ¿Estás siendo constante o a veces sí, a veces no? ¿O estás siendo una persona comprometida o a veces sí y a veces no? El Señor busca siempre personas que estén confiadas, comprometidas y constantes. Vamos a terminar orando. Señor, tú sabes y conoces cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra que nos desafía a esperar en tus promesas, en las plegarias, que nos ayuda a esperar, que nos motiva a esperar también en tu palabra y en tu persona. Señor, te pedimos que tú nos lleves con bien ahora a nuestro hogar, pero nos lleves con una mente renovada, con un entendimiento nuevo de tu palabra y con el desafío de poder compartir a otros lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Señor, ayúdanos a ser constantes, a ser confiados en ti, no en nosotros, sino en ti, sabiendo que tú eres fiel y siempre cumples tus promesas, y sobre todas las cosas estar comprometidos contigo, con tu palabra y con tu obra, con tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.